Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con la clase sobre metabolismo de aminoácidos, más específicamente sobre la síntesis o biosíntesis de aminoácidos. Bien, los aminoácidos recordemos que son biomoléculas que están constituidas por un grupo amino, un grupo carboxilo y un grupo R. Que el grupo R es el grupo que le da las características distintivas a cada uno de los aminoácidos, ya que el resto contiene toda la misma estructura. O sea, todos tienen toda esta parte y cada aminoácido se distingue por este grupo R que le daba las características de polaridad, de ser hidrofóbico, de tener un anillo, etcétera. Junto con los nucleótidos, son las biomoléculas más abundantes que tienen grupos con amonio, con aminos o con nitrógeno. Recordemos que los nucleótidos eran un azúcar, una ribosa, unida a una base nitrogenada con un grupo trifosfato. Las bases nitrogenadas contienen muchos nitrógenos. Como verán acá, tanto las purinas como las pirimidinas tienen una gran cantidad de nitrógeno. Por lo tanto, estos dos grupos de moléculas abundantes en nuestro organismo son los que contienen la mayor cantidad de nitrógeno en nuestro cuerpo. ¿Por qué son importantes los aminoácidos? Bueno, principalmente la importancia está dada en que los aminoácidos constituyen las proteínas. Recordemos que las proteínas son polímeros de aminoácidos. Y si bien podemos darle cierto rol dentro de lo que es el metabolismo energético, la principal función está dada por las funciones asociadas a las proteínas, como son estructural, hormonas, proteínas plasmáticas, transporte de sustancias, la respuesta inmune, como pueden ser los anticuerpos, y otras funciones que son muy abundantes y muy importantes, como hemos visto hasta ahora, que son la enzimática, entre muchas otras. Si nosotros tenemos que pensar en el balance, ¿qué significa el balance de nitrógeno? Es lo que ingresa y lo que sale, cuánto es lo que nos queda en nuestro organismo, es decir, es la diferencia entre lo que se ingiere y lo que se excreta. Principalmente el nitrógeno que adquirimos nosotros lo obtenemos de las proteínas ya preformadas y se elimina esencialmente mediante una molécula, como vimos en la clase de degradación, que se llama urea, aunque una pequeña parte puede eliminarse también por amonio, ácido úrico o creatinina. eh, el ácido úrico, especialmente el nitrógeno que proviene de las bases nitrogenadas, eh, y lo hacen a través de la orina, y en el caso de aquellas proteínas que no se alcanzaran a absorber, lo van a hacer a través de las heces. En un adulto sano, el equilibrio del metabolismo o del balance nitrogenado eh, está totalmente equilibrado, lo que significa que lo que ingresa es igual a lo que sale. Es decir, que la degradación de proteínas es igual a la síntesis de proteínas, de tal manera que queda siempre una cierta cantidad de proteínas que es constante en nuestro organismo. No hay un depósito, no es que pasa como los glúcidos o los lípidos, que en caso de haber un exceso respecto al consumo, van a terminar depositándose en algún tejido como el hígado o como el músculo. En el caso de las proteínas esto no ocurre, sino que queda como un pool circulante. Pero hay ciertas condiciones en que puede haber un balance positivo o un balance negativo. ¿Qué significa eso? Un balance positivo es aquel en que la cantidad que ingresa de proteínas es superior a la que se elimina. Y esto se puede dar debido a ciertas necesidades de los organismos que requieran mayor cantidad de aporte de proteínas, como en los niños, como en las embarazadas que están formando tejidos nuevos, o como en algún adulto que debido a alguna patología o algún déficit alimenticio
que pudo haber tenido, eh, cuando tiene aporte mayor, va a tratar de quedarse con mayor cantidad de la que está eliminando. En definitiva, hay mayor síntesis que degradación de proteínas. Y balance negativo, ¿cuándo es que vamos a tener? En situaciones extremas como un trauma grave o como alguna dieta inadecuada, donde, por ejemplo, hay déficit de algún aminoácido esencial. Y en estos casos puede darse la situación que los aminoácidos terminan utilizándose para producir otros compuestos energéticos importantes como la glucosa o como algún intermediario que se requiera para energía. El déficit de aminoácido puede traer trastornos bastante complejos, como ven en esta presentación, donde hay un trastorno que se llama kwashiorkor, donde se observa que hay un déficit de aminoácidos en forma endémica, donde los chicos, sobre todo en las regiones de África, que son los que más necesitan proteínas y los que menos tienen, terminan teniendo una presentación con un abdomen protuberante, y es común en lugares donde hay realmente mucho déficit alimenticio. Y por otro lado, también está el marasmo, que es otra situación extrema, donde además de déficit de proteínas, tienen déficit de otros compuestos, por lo que lleva a un déficit calórico. Total, que implica que los chicos tengan un adelgazamiento muy grave, con la piel como arrugada, el cabello, perdón, como muy arrugado, como si fueran una persona mayor, un adulto, un viejito, con la piel muy débil, seca, como arrugada, extremidades flácidas, etcétera. Nosotros tenemos que saber que las proteínas, como también dijimos en la clase de degradación, están en continuo recambio. Es decir, entra, se utiliza el nitrógeno para lo que se necesita y se elimina lo que no se usa. Pero el organismo trata de reutilizar esos aminoácidos antes de eliminarlos. Un 75% de los aminoácidos se reciclan. Y el nitrógeno que se elimina lo va a hacer principalmente en forma de urea, aunque puede haber también cierta eliminación como amonio o como ácido úrico o como creatinina. Pero el metabolismo, tengan esto de que todo el tiempo hay metabolismo de aminoácidos, por lo tanto todo el tiempo se está produciendo urea. Los aminoácidos se clasifican de acuerdo a si son esenciales o no, según los podamos sintetizar o necesitemos ingerirlos a través de la dieta. Los aminoácidos esenciales son la fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptofano, valina, arginina y histidina, son los que tenemos que incorporar a través de la dieta, y otros aminoácidos como el aspartato, glutamato, alanina, asparagina, cistina, lisina, glutamina, prolina, serina, tirosina se denominan no esenciales, no porque no se necesiten, sino porque nosotros tenemos paquete enzimático que puede sintetizarlos. Los alimentos se pueden clasificar en buena calidad o distintos grados de calidad de acuerdo al aporte de proteínas. Vemos que ciertos vegetales siempre, perdón, la mayor fama o la mejor calidad alimenticia en cuanto a la mejor calidad en cuanto a la cantidad de proteínas, lo tienen los alimentos derivados de los animales, como las carnes, como los huevos, como los derivados lácteos. Aunque hay también ciertos vegetales que también tienen un alto contenido de proteínas, como ven en esta presentación, las legumbres, como los porotos, lentejas, porotos, cereales, como la avena, el choclo, arroz, las verduras como la espinaca, las de hojas verdes, bruselas, brócoli, alcachofa, las pasas y la palta tienen alto contenido de proteína. Fíjense que ahí pueden ver los valores
por gramo o por taza o por cantidad que tienen. Y los frutos secos, como las almendras, los pistachos, las chía, la semilla de chía, etc. Entonces, no solamente las proteínas son animales, sino que también podemos obtenerlas de los vegetales. Esto es muy beneficioso para las personas que tienen una dieta restringida a los vegetales, los vegetarianos especialmente. La digestión, repasando un poco lo que vimos en biología, se realiza a través del aparato digestivo, donde hay muchas enzimas, hay proteasas. Proteasas son enzimas que hidrolizan los enlaces peptídicos, es decir, los enlaces que unen a los aminoácidos, ayudado un poco por los movimientos peristálticos y el pH ácido del estómago, que ayuda a la desnaturalización, es decir, a la ruptura de esas proteínas. Permitiendo obtener compuestos cada vez más pequeños, como aminoácidos o como dipéptidos o oligopéptidos, que van a poder absorberse a nivel intestinal. En esa degradación de proteínas participan muchas enzimas, desde el estómago, como podemos hablar de la pepsina, en el intestino, ciertas hormonas como la colecistoquinina y la secretina van a promover la secreción de las proenzimas pancreáticas. Hablamos de proenzimas pancreáticas porque esas enzimas las libera el páncreas al intestino y en el intestino se activan. No es que en el páncreas estén activadas, porque imagínense que son enzimas que degradan proteínas y si en el páncreas estuvieran activadas se degradaría mucho tejido que no corresponde. Entonces, se liberan como proenzimas, en el intestino se activan a la enzima correspondiente. El tripsinógeno se convierte en tripsina y activa al resto de las proteasas que permiten degradar proteínas. Y esos pequeños péptidos o aminoácidos se absorben en el enterocito. Bueno, acá en este gráfico pueden ver que en el estómago está la pepsina, que es una de las enzimas que ayuda a la degradación. Después pasa de un pH muy bajito a un pH 7, donde los precursores de las enzimas pancreáticas se activan a proteasas. Esas proteasas permiten degradar aminoácidos para finalmente en las vellosidades del intestino delgado se permite la absorción de los aminoácidos hasta oligopéptidos. Ahora, esos aminoácidos, ¿qué destino van a tener? En un estado postprandial, es decir, después de la ingesta, donde se libera, como ya sabemos, insulina, esos aminoácidos van a dirigirse a través de la vía porta al hígado. Y en el hígado van a tener distintos usos, o para la síntesis de proteínas hepáticas, proteínas séricas o estrepáticas. Además, el nitrógeno que llevan estas proteínas puede utilizarse para otros compuestos nitrogenados, como pueden ser los nucleótidos o como pueden ser ciertos neurotransmisores. Y en el caso de que haya exceso de este nitrógeno, se pueden utilizar las cadenas carboxílicas para sintetizar otros compuestos orgánicos como los glúcidos o los lípidos. Y en caso de que los aminoácidos estemos en un estado de inanición, donde va a estar mediado por otra hormona, contrahormona de la insulina, el glucagón, se va a favorecer la síntesis de glucosa, síntesis de cuerpos cetónicos y el ciclo de Krebs. Por lo tanto, con todo lo que hemos dicho, podemos decir que las proteínas tienen distinto origen, pueden ser a través de la digestión, que se absorben en el intestino, o a través de la degradación o reutilización de esas proteínas tissulares, o a partir de la síntesis de novo, digamos, síntesis nueva de proteínas en el hígado. Todas esas proteínas van a estar en un fondo o en un pool común de proteínas que se van a utilizar o para la síntesis de proteínas corporales o para la síntesis de compuestos nitrogenados no proteicos, como les decía hoy, para compuestos que necesitan también nitrógeno. Y
También puede utilizarse como combustible en ciertas condiciones donde se va a producir cuerpos cetónicos o glucosa y el exceso de ese nitrógeno se va a transformar en urea para poder eliminarse a través de la orina. Todo este balance va a ir para un lado o para el otro, tratando de mantener un equilibrio en función de las necesidades energéticas de la célula. Pero recordemos que un exceso de aminoácidos no puede almacenarse en ningún sitio del organismo, por lo tanto deben ser degradados y utilizarse o para energía o para eliminarse como urea. Ahora bien, la biosíntesis de aminoácidos es la síntesis justamente de estos aminoácidos que después vamos a utilizar para formar proteína. Em, Nosotros tenemos solamente la vía de síntesis de los que no son esenciales, pero para nosotros obtener ese nitrógeno que necesitamos para estas vías, primero ese nitrógeno debe haber sido fijado a través de otros organismos en la naturaleza. Y como ven acá en el ciclo del nitrógeno, el sitio más abundante donde hay nitrógeno es el ambiente, es la atmósfera donde se encuentra un alto porcentaje de nitrógeno, pero no todos los organismos lo pueden utilizar, no todos los organismos lo pueden fijar, sino ciertas bacterias del suelo, nitrificantes, que van a aportar nitrógeno a los vegetales y que a su vez también lo van a comer los animales y a través de estos dos niveles los vamos a ingerir nosotros también y de esa manera incorporamos el nitrógeno. ¿Qué quiero decir? Que no podemos fijar nitrógeno ambiental. Nosotros debemos tenerlo previamente procesado en forma de moléculas orgánicas y a partir de ahí nosotros lo vamos a utilizar para formar las distintas moléculas que necesiten nitrógeno en nuestro organismo. Por lo tanto, podemos decir que el origen de los aminoácidos tiene tanto un origen exógeno a través de la dieta, un origen endógeno a partir de la biosíntesis en nuestras células, pero la biosíntesis es un mecanismo muy costoso energéticamente, por lo tanto nuestro organismo trata de reutilizar a los aminoácidos y no sintetizarlos desde cero. Lo más importante para nuestro organismo es poder reutilizar lo que ya está preformado. Ahora, si tenemos que sintetizar aminoácidos, también nos vamos a valer de vías que ya existen, conocidas para nosotros, como la glucólisis, la vía del ácido cítrico o ciclo de Krebs y la vía de las pentosas. Con intermediarios de estas vías podemos partir de alguno de ellos y obtener ciertos aminoácidos. Fíjense que a partir del 3-fosfoglicerato podemos obtener serina y a partir de este glicina y cistina, a partir de este también eritrosa 4-fosfato y después triptofano, fenilalanina, tirosina como posibilidades para obtener algunos de los aminoácidos. O sea que a partir de la glucólisis, del ciclo de Krebs, ciertos intermediarios nos van a permitir obtener un grupo de aminoácidos. Con esta clase no intento que se aprendan las vías de biosíntesis de cada uno de los aminoácidos. Si ustedes investigaran un poco más, van a encontrarse que todos tienen vías bastante complejas, no son tan simples y no son tan generales como las que hemos visto hasta ahora, sino que implican varias enzimas, varios intermediarios, implican energía también, NAD, pH, NADH, un gran coste energético. Pero lo que más me interesa es que se queden con el concepto de que para formar aminoácidos se necesitan compuestos preformados, cadenas carbonadas, a partir de los cuales se les va a agregar algún grupo amino y de esa manera se obtienen los aminoácidos y que las vías en realidad son muy complejas. El nitrógeno es aportado no de el nitrógeno ambiental libre, sino que ese nitrógeno va a estar unido a ciertos aminoácidos que actúan como transportadores o reservan, entre comillas, de grupos aminos como son el glutamato o la glutamina.
tanto el glutamato como la glutamina tienen un rol, que son dos aminoácidos, fundamental en el metabolismo de síntesis y de degradación, tanto de aminoácidos como de nucleótidos, porque son los que pueden circular a través de la sangre y llevar de un lado al otro grupos amino, aceptándolos y trasladándolos hacia otras moléculas. Entonces, de esa manera, tienen un rol fundamental. Recuerden, glutamato y glutamina. La glutamina es como el glutamato, pero tiene un grupo amino extra. Entonces, lo que nosotros los vertebrados vamos a hacer con los grupos aminos es adquirirlos a través de distintas vías para utilizarlo a través de distintas vías. El grupo amino en sí, el grupo amonio en sí, en exceso, una cierta cantidad se elimina a través de la orina, pero el exceso de amonio es muy tóxico para nuestro organismo, por eso es que necesita unirse a estos aminoácidos que les mencionaba recién y ser trasladados a través de ellos. Las vías metabólicas para la fijación del grupo amino son la síntesis de la urea, glutamato, glutamina y alanina. Algunos de estos ya lo hemos visto, la fijación de amonio, extra el exceso del amonio que viene de otros sitios del organismo y que ya no se necesita, va a ingresar en el hígado para transformarse en urea, como vimos en la clase de degradación de aminoácidos. Por otro lado, la formación del glutamato a través de una enzima que se llama transaminasa, que va a unir el grupo amino o amonio a un alfa-cetoácido y se transforma en el glutamato, que es esta molécula, y entonces ese glutamato ya no es tóxico como sí lo es el grupo amonio, es una forma de fijar el grupo amonio y trasladarlo hacia otras moléculas. Y a partir del glutamato, el glutamato también puede adquirir un aminoácido, un grupo amino extra, como verán acá, y se transforma en glutamina, que es igual al glutamato, pero que tiene un grupo amino extra, acá, en este lugar. Muy bien. Y la otra vía común es este ciclo de la alanina, glucosa, que allá vimos en otro momento, que nosotros lo vimos en el contexto de síntesis de glucosa, pero que también lo vamos a ver ahora, porque el exceso de aminoácidos que tiene el músculo, la degradación de aminoácidos musculares, libera amonio, que es tomado por el glutamato, que se lo da al piruvato para formar alanina, y la alanina, que es otro aminoácido muy pequeño y que puede circular a través de la sangre y llegar al hígado, en el hígado se transforma en piruvato, y el exceso, ese amonio extra que trae de transporte desde el músculo, va a ingresar al ciclo de la urea para excretarse y el piruvato sirve para formar glucosa. Este ciclo ya lo conocemos de otro momento. Entonces, lo que podemos decir es que la síntesis de aminoácidos parte de grupos preformados de la vía de la glucólisis del ciclo de Krebs o de las pentosas fosfato, y de acuerdo a partir de cuál precursor se inicia esta síntesis, se llaman o se los agrupa de esa manera. Por ejemplo, el grupo del oxalacetato, tenemos todos estos aminoácidos, el piruvato tenemos todos estos, de la ribosa fosfato tenemos la etidina, y así sucesivamente se los agrupa de acuerdo al precursor del que provienen. Bueno, acá lo vemos de la misma manera, está relacionado con lo que veíamos recién en un esquema. Y al igual que en la degradación de los aminoácidos, hay ciertas vías o ciertas reacciones del metabolismo que son muy importantes para mm, ¿cómo se dicen? Reacciones, que son las transaminaciones y el traslado o la transferencia, no me salió la palabra, de grupos eh, de carbono, como puede ser a través del tetrahidrofolato y la S-adenosilmetionina, que traslada grupos metilos que tienen un solo carbono con 3 hidrógenos. Las transaminaciones son o las transaminasas son enzimas que permiten transferir un grupo
amino de un aminoácido a un alfa-cetoácido y lo transforma a un aminoácido. Entonces, fíjense en este caso, acá tenemos un aminoácido y acá tenemos un ácido nada más. Ese grupo amino se lo transferimos a este ácido y se transforma en un aminoácido. Y el otro termina siendo un ácido. Aminoácido que se transforma en ácido. Hay una transferencia de un grupo amonio de una molécula a la otra a través de la catálisis de enzimas que se llaman transaminasas que necesitan piridoxalfosfato, que es un derivado de la vitamina B, que es sumamente importante para el metabolismo de los aminoácidos, tanto la síntesis como la degradación. El piridoxalfosfato viene a funcionar como cofactor, donde pertenece a unas vías intermedias de esa transferencia del grupo amino, que estabiliza esa transición para poder pasarlo de una molécula a la otra. La formación de glutamina es sumamente importante a partir del glutamato. Fíjense que requiere ATP, pero que a partir de glutamina se pueden formar muchos otros aminoácidos. Es uno de los aminoácidos más abundantes en la circulación, porque como les decía, sirve de transporte de nitrógeno, y podemos decir que de esa manera, junto con el glutamato, vendrían a ser como esas reservas circulantes de nitrógeno que hay en nuestro organismo. Y luego, para poder formar el resto de los aminoácidos, el grupo amino lo vamos a obtener de estos dos aminoácidos, pero el resto de las reacciones que van a ocurrir para que se formen, las vamos a agrupar en oxidaciones, reducciones, desfosforilaciones, me trabo, y fosforilaciones, o donación de grupos con carbono a través de estas transferencias a través del tetrahidrofolato, como les comentaba recién. Esto realmente no es algo que lo quiero mencionar con profundidad porque no es fundamento para esta clase, sino que tengan en cuenta que sí hay diversas reacciones mencionadas en el listado de recién, como es la transferencia de grupos carbonilos, como en este caso, esta reacción. Esperen que me vuelvo. Donde este grupo es transferido a través del tetrahidrofolato, que es esto que les muestro acá, y partimos de una molécula que tiene 1, 2, 3 carbonos a otra que tiene 2 carbonos, que es el mismo aminoácido con un carbono menos, que se llama glicina, nada. Entonces, un poco demostrando, es una forma de que vean de que a través de estas reacciones generales que les menciono, pueden transformarse unos aminoácidos en otros de acuerdo a las necesidades. Bien, así como les comento que hay muchas reacciones involucradas en estas enfermedades, en nuestro metabolismo, la deficiencia de algunas de estas enzimas puede llevar a un trastorno generando proteínas que son anómalas, y esas proteínas anómalas pueden dar alguna patología en algunos individuos que puede conducir a un trastorno de por vida. En general, estas alteraciones pueden producir o acumulación de sustratos que no son catabolizados, o el déficit de producción de sustancias que se necesitan para energía, por ejemplo, o que se depositen ciertos productos intracelularmente que pueden ser tóxicos, o que se pierda algún receptor o transportador que tiene una función vital para la célula. En este ejemplo se esquematiza esto que les decía, que si nosotros tenemos un sustrato y una enzima que es deficitaria, lo que vamos a obtener es un sustrato que está en exceso en los tejidos, que puede dar daño tisular o toxicidad. Vamos a tener el faltante del producto, por lo tanto esa carencia también puede llevarnos a algún trastorno, o podemos tener recuerden que todas las vías metabólicas están conectadas, interconectadas entre sí, entonces si una vía está alterada, puede ser que haya vías alternativas para tratar de solucionar ese problema, que también pueden terminar llevando a algún trastorno también. Algunas de las metabolopatías relacionadas con el metabolismo de los aminoácidos
conocidas son la fenilcetonuria, la tirosinemia, homocistinuria, enfermedad del jarabe de arce, la acidemia metilmalónica y propiónica, y la aciduria glutárica tipo 1 o acidemia isovalérica. Algunas de estas, como la fenilcetonuria, es de las que por ahí son más reconocidas. Es una patología que afecta el metabolismo del aminoácido fenilalanina, donde hay una afectación de las enzimas que metabolizan este aminoácido y por lo tanto no se puede metabolizar. Lo importante es que en este caso es una de las enfermedades que se busca en el taloncito de los recién nacidos, en los errores congénitos que se llaman, porque es una enzima que se va a heredar de alguna manera, es una afectación que la tenemos desde el nacimiento y que si nosotros podemos conocerlo desde las primeras horas del nacimiento y se instaura un tratamiento adecuado, ese chico no va a tener problema. Ahora, si no sucede esto y tenemos una alimentación que no es la adecuada, ese chico va a crecer con muchos problemas neurológicos de crecimiento, malformaciones, etcétera, que pueden cambiarle el curso de su vida. Entonces, por eso es tan importante el diagnóstico. Es decir, son enfermedades que se pueden diagnosticar y que tienen un tratamiento sumamente eficaz, aunque no son muy frecuentes. Y desde el punto de vista del laboratorio, como para ir terminando, las enzimas que nosotros medimos en el laboratorio son las transaminasas, una que se llama TGP, que es la transaminasa glutámico pirúvica, y la otra que se llama TGO, transaminasa glutámico oxalacética, que son enzimas que se encuentran intracelularmente, más en algunos tejidos que en otros, muy abundante en el tejido hepático. Entonces, cuando hay daño hepático, nos vamos a encontrar con que estas enzimas están aumentadas. En el laboratorio, mediante mecanismos de fundamentos de bioquímicos, obtenemos una medición que nos va a indicar si el nivel de estas enzimas están aumentados o no a través de lo que es la actividad enzimática. Medimos actividad enzimática. Fíjense que esta enzima es la reacción que cataliza y después, mediante una reacción acoplada, uno de los productos de esta reacción se expone con un sustrato, que es el NADH, que es lo que nosotros podemos medir en el laboratorio. El NADH se mide a 340 nanómetros y normalmente los equipos de laboratorio tienen lámpara que puede medir, o detectores que pueden medir en esa longitud de onda, por lo tanto podemos detectarlo. Y lo mismo pasa con la TGP, que da un cierto sustrato, que después también se expone con el NADH, y vamos a ver el consumo de NADH, es decir, la disminución de la señal. Cuanto más disminuye esa señal, significa que hay más cantidad de enzima. Bueno, eso es todo.